En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, la carta a los Efesios, como dije hace unos días atrás, al igual que Filipenses, posiblemente sean de las dos cartas que más se usan o se recitan comúnmente en el lenguaje cotidiano de los creyentes. Hay muchos versículos famosos en esta carta, pero lo más interesante de esto es que nosotros podamos no solamente saber que en la Biblia existe una carta o epístola llamada Efesios, o cualquier otra, puede ser Romanos, puede ser Gálatas. Lo más importante no es saber que existe o que yo la sé buscar rápido en la Biblia o que me sé 10 o 30 versículos de esa carta. Es que podamos entender la palabra de Dios. Es que podamos discernir lo que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros hoy día. Sabemos de creyentes que cada año leen la Biblia completa, y eso es una hazaña, sobre todo en estos tiempos donde hay tantas cosas que nos distraen y hay pocas personas dispuestas a invertir tiempo, dicho sea de paso, en lo que realmente importa o vale la pena en esta tierra, que son las cosas de Dios. Pero hoy día brillan por su ausencia creyentes que están dispuestos a sacrificar, oigan esto, 10 minutos de su tiempo. Cuando Jesús, recuerden que le dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo aunque sea una hora. Y pónganle eso como un mínimo, en pocas palabras. Pero realmente debemos de invertir tiempo en escudriñar las Sagradas Escrituras. Debemos invertir tiempo en que si en algún momento estamos leyendo la Biblia y no entendemos algo, alguna palabra, tengamos la disposición de detenernos e investigar qué pasó con esta palabra que no entiendo. Porque como nos enseñaron en la universidad, hay expresiones o palabras que inmediatamente usted no entiende esa palabra, se convierte en un ruido semántico. Es decir, que ya esa sola palabra te puede dificultar completamente el pasaje o el texto de lo que usted está leyendo. De manera que leer la Biblia también es un compromiso que tenemos. Un compromiso de indagar, de ser como los bereanos, de ser como los creyentes también del primer siglo que tenían el deseo de aprender, pero aprender realmente lo que la palabra enseña y nos presenta al Señor en ella. En esta carta a los Efesios, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, de manera reiterada, y aquí lo afirma, se presenta como alguien que ha recibido el ministerio no por su propia voluntad o porque él simplemente quiso ser apóstol, sino que él inmediatamente introduce diciendo: Pablo, apóstol, no de su propia cuenta como otros, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y a quiénes le escribe? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estos versículos lo estuvimos explicando anteriormente. Ahí está la famosa salutación común ya a la iglesia mixta, judíos, gentiles, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí nos detuvimos y realmente con esos dos versículos encontramos grandes enseñanzas con respecto a la idea de aquellos a quienes Dios en su soberana voluntad llama. Pablo le escribe a creyentes verdaderos porque le llama santos y fieles en Cristo Jesús. Obviamente, para nosotros poder ser santos y fieles, simple y llanamente con la ayuda de Cristo Jesús, es que podemos ser lo que somos. Porque realmente separados del Señor nada podemos hacer. Usted y yo sabemos la lucha que tenemos con el pecado, con las cosas que nos asedian, pero por la gracia de Dios y por Cristo Jesús podemos vivir en santidad, podemos ser fieles al Señor. Qué bueno saber que no estamos solos. Y qué bueno saber que el mismo Señor Jesucristo le prometió a sus discípulos que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no nos ha dejado solos y estamos con Él. Pero ahora en el versículo 3, el apóstol Pablo va a detallar un poco
la realidad de la condición y la posición en que nos encontramos en Cristo Jesús. El miércoles pasado tuvimos un tiempo muy especial porque hablamos de Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30, donde vemos allí la famosa cadena de oro de la salvación, cómo Dios hace un plan perfecto para que usted y yo obtengamos lo que bajo ningún mérito vamos a tener en esta vida, que es la salvación, como la misma palabra lo establece, la salvación por gracia. Cuando el apóstol Pablo entonces irrumpe, luego de expresar que su apostolado es por la voluntad de Dios, escribir a los santos que están en Cristo y también dar esa salutación de bendición, de gracia y paz a vosotros, no de Él, sino de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Él irrumpe ahora en el versículo 3 con una expresión de alabanza, donde él ahora va a introducir uno de los más sublimes pasajes de la Escritura, algunas veces denominado el portal de la salvación, especialmente los versículos que vamos a ver, versículos 3 al 13, que se ocupan nada más y nada menos de esa gracia divina que ha sido revelada y presentada en esa promesa de amor a través de la redención de Dios y esos gloriosos privilegios que ahora tenemos como iglesia del Señor. Dice allí, bendito sea Dios. Qué bonito se escucharía que cada vez que ocurren cosas en nuestras vidas y que podamos asimilar lo que hemos recibido del Señor, decir no hoy, mañana, todo el tiempo, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a expresar palabras de gratitud o de alabanzas a Dios cuando ocurren cosas que humanamente hablando la consideramos positivas. Cuando pasa algo bueno, la gente dice gloria a Dios, bendito sea Dios. Se fue la energía eléctrica, no aparece un bendito sea Dios, no aparece un gloria a Dios. Pero el bendito sea Dios, que está expresando aquí el apóstol Pablo, una expresión de alabanza a Dios, debe ser algo continuo en nuestras vidas, aún en los momentos de dificultad y aún en los momentos de abundancia, en cualquier momento. Y lo que el apóstol Pablo va a presentar es algo que sin duda alguna todo creyente, si no tiene o dice que no tiene motivos para dar gracias a Dios, aquí lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el dar gracias a Dios va a depender de lo que me suceda en la semana o en el día para yo definir o decir si debo o no dar gracias a Dios. Es que lo que está presentando y vamos a ver ahora, este pasaje tiene que ver con que hay una deuda de alabanza y adoración que tenemos a Dios que siempre debemos estar agradecidos. Bendito sea el Dios, dice el texto, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una canción que cantamos comúnmente que expresa justo lo que está aquí. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús. Una frase o expresión que comúnmente en el caso de grupos como los Testigos de Jehová la usan como soporte para decir que Jesucristo no es Dios, porque el término de que dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ha sido regularmente para ellos, porque también aparte de que lo tenemos de esta manera, sabemos que ellos tienen la traducción del Nuevo Mundo, donde se acomoda aún más a lo que ellos quieran expresar. De hecho, escuché una vez a un testigo de Jehová decir, pero es que Jesucristo no puede ser Dios porque mira lo que dice la Biblia, dice que Él es hijo, y si es hijo, no puede ser Dios, y así sucesivamente. Y al escuchar esta expresión, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente usan este texto, este versículo, para indicar que Jesucristo no es Dios. Sin embargo, usted y yo tenemos prueba más que suficiente para entender y creer
que Jesucristo es Dios y que estos son términos humanos cuando se habla de hijo o de padre, para que nosotros entendamos la perfecta unidad que existe en la Trinidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora Pablo va a expresar algo que posiblemente los destinatarios de esta carta al principio no iban a entender de manera rápida de qué se estaba tratando aquí. ¿Qué es eso de ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Y esto cobra aún más sentido porque aunque dijimos que en muchos manuscritos más antiguos y de respeto no aparece la expresión en Éfeso, y algunos han especulado de que se refiere a una carta circular que debía circular en Asia, obviamente, y que era para otra iglesia, la Odisea. Nosotros entendemos que la prueba interna del libro, de alguna manera u otra, da como resultado de que se ajusta también al estilo de vida que existía en Éfeso, una ciudad principal, una ciudad donde había un potencial turístico demasiado grande por la veneración de una de las diosas más famosas, la diosa Diana o Artemisa. Y allí habían muchas cosas, muchas jactancias, muchas riquezas y un desborde de comercio que era necesario que estos hermanos, los que estaban llegando, entendieran que lo más importante en esta vida no son las cosas materiales, no son las cosas por las que hoy día también las personas se afanan. La meta de muchas personas pobres, ¿cuál es? Alcanzar la riqueza. Y la meta de muchos ricos, ¿cuál es? Tener más de lo que ya tienen. Al final, la gente quiere seguir más y más, y todo en esta vida es pasajero. Pero lo que Pablo está presentando aquí es algo que no tiene que ver con lo terrenal en sí. ¿Cuántos les hubiera gustado que este versículo dijera: Dios nos bendijo con toda bendición terrenal? Sobre todo aquellos que predican o enseñan el evangelio de la prosperidad. Sobre todo aquellos que dicen que porque tú eres hijo de Dios, tú no puedes tener necesidad. Sin embargo, aún el mismo Jesús dijo: yo no tengo donde recostar mi cabeza. Aún Jesús, siendo rico, se hizo pobre, dice la Biblia, todo su transcurrir, para que nosotros fuésemos ¿qué? Enriquecidos. ¿De qué manera? Bueno, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso dice la Biblia que no es algo que hemos recibido por nosotros mismos, sino que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por en quién? En Cristo. Porque eso es lo que más se repite en esta carta. Es una carta cristocéntrica, porque se repite mucho en Él, en Cristo, y así sucesivamente. No hay nada que podamos conseguir nosotros por mérito, sino que todo es por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. De manera que otra vez regresamos atrás. ¿Qué podemos decir al escuchar esto? Simplemente: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto se repite, esta expresión allí en los celestiales, alrededor de 5 veces en esta carta. Lo vemos en el capítulo 2, en el capítulo 6, también hace referencia a las regiones celestes y así sucesivamente. Esto es una forma de expresar básicamente de que lo que usted y yo hemos recibido no ha sido algo como el mundo lo quiere presentar. Las bendiciones espirituales que muchos quisieran tenerla ahora, en el aquí y ahora,
han de completarse o habremos de experimentarla, vivirla completamente cuando estemos con el Señor. Hay cosas que usted y yo no sabemos, pero que más adelante el Señor en su soberana gracia nos hará partícipe de ellas. Algo que el Señor le reveló incluso a sus discípulos, que hasta ese momento estaban debatiéndose o turbados de muchas cosas. Le dijo, miren, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús en algún momento le comenzó a dar pinceladas de cosas que tenemos y que habremos de recibir en Cristo Jesús. Es decir, que si usted en esta vida está enfocado en alcanzar, en acumular y piensa que todo eso se lo va a llevar para allá arriba o donde Dios nos tenga, lamentablemente todo en esta tierra será deshecho. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y todas esas bendiciones espirituales han de completarse cuando ya estemos, luego de esa manifestación gloriosa del Señor, tengamos cuerpos nuevos y estemos para siempre con Él. Pero el apóstol Pablo, muy específicamente, dentro de todo esto, está mencionando algo que también tiene que ver con un plan redentor en cuanto a la salvación, que no se inicia después, sino que empieza en el mismo momento que nosotros somos parte o entramos recibiendo a Cristo en nuestras vidas. Así piensan muchos. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esto es una declaración, entonces, aún más profunda de lo que acabamos de escuchar. Porque si solamente nos quedamos en el versículo 3, podemos concluir entonces que las bendiciones espirituales solamente comprenden cuando estemos allá. Pero qué bueno entonces que el versículo 4 nos está añadiendo un detalle aún más, y es que no empezó cuando nosotros ni siquiera nacimos. Empezó ese plan de Dios mucho antes. Dice la Biblia, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la creación. Pablo expresa en otros textos ideas similares de la manera en que Dios, su plan perfecto de salvarnos, se desarrolló mucho antes de que nosotros viniéramos y diéramos un paso a este mundo. Y yo le voy a poner un ejemplo ya de manera particular de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando llegamos al libro de Éxodo, encontramos que ya el pueblo ha sido formado. Pero en el libro del Génesis encontramos que Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Y unos 400 años aproximadamente antes le dice, o unos años antes, le dice que su descendencia iba a ser, primero le dijo que iba a tener descendencia. Segundo, que esa descendencia iba a durar 400 años esclavizada y que iban a salir con gran riqueza. Toda esa multitud que nosotros encontramos ya en los primeros capítulos de Éxodo, mucho antes de que ellos llegaran a ser un pueblo, ya Dios había escogido a un hombre llamado Abraham. Y de la línea de él, Abraham, llegó su hijo Isaac, luego llegó Jacob, y el resto usted y yo lo conocemos. Ahora bien, podía verse como una casualidad lo que pasó allí, porque todos los que llegaron después y que formaron parte y que comúnmente decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos no se imaginaban que ya había un plan perfecto, muchos de ellos, y tenían que enseñarle la historia y tenían que decirle cómo fue que empezó esto. Y estoy hablando de algo que tiene fecha, de algo que tiene un punto de encuentro, de origen, cuando Dios escogió a Abraham. Pero cuando hablamos del plan de salvación,
que se presenta aquí de la redención de Dios se está presentando como algo que dice la Biblia mucho antes de todo, desde que se hablara de historia, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea que esto va aún más para atrás. Tenemos una pincelada en Génesis 3:15, donde se da la primera profecía mesiánica acerca de Jesús venciendo a Satanás, obviamente, así como creen la mayoría de los estudiosos que consideran que este es el primer versículo mesiánico, Génesis 3:15. Pero igual caemos en que la Biblia dice que fue mucho antes, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué te hace pensar esto, amado? ¿Qué te hace pensar en cómo Dios desarrolla su plan? Porque Dios no solamente prepara el plan, sino que traza toda la línea para que ese plan se complete en su tiempo. Y ustedes van a ver más adelante que el mismo texto dice que eso fue en el perfecto momento que Dios quiso que Jesucristo viniera para morir por nosotros en la cruz. Cuando dice allí, antes de la fundación del mundo, se está hablando precisamente mucho antes de que todos nosotros existiéramos. Que en el tiempo le venimos a Dios, que en el tiempo nos entregamos a Dios, sí, pero el plan de salvación de Dios para el hombre venía mucho antes. ¿Y cuál es el propósito de eso? Dice la Biblia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros hablamos de la elección de Dios no como un caso aislado a la vida que debe de ostentar aquel a quien Dios ha salvado. Porque recuerden que cuando hablábamos de la cadena de oro de la salvación, como le llamamos a Romanos 8, 29 al 30, no solamente presenta, y fueron 5 aspectos, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Vamos a ver. El primero, a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. El texto te está diciendo cómo Dios tiene un plan perfecto de principio a fin. Pero esto no se desliga del plan, del propósito en aquellos que tienen que vivir una vida de santidad y sin mancha delante de Él. Siempre he dicho que uno de los graves problemas cuando hablamos de la doctrina de la gracia, del llamamiento, de la predestinación, es cuando lo desligamos de la vida que la Biblia presenta en aquellos que han recibido la gracia de Dios. Porque nos vamos a un extremo y nos olvidamos que Dios no nos escogió para que vivamos como nos parezca en esta tierra, para que vivamos como yo entiendo que debe de ser, sino para que vivamos una vida, dice la Biblia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted sabe que lo que se perdió de todas las cosas fue la imagen de Dios en nuestra vida, y eso es algo que Dios quiere restaurar. Cuando Dios nos salva, ahora nosotros tenemos que vivir, como dice la Biblia, ser santo como Él es santo. Dios no nos salvó para que digamos, soy salvo y ahora yo hago lo que yo quiera porque Dios me salvó y seguiré siempre siendo salvo. Sí, Dios te salvó, pero el reflejo claro de que usted es de Dios, de que usted está en Cristo, es cuando usted vive una vida en santidad. Es una vida apartada de pecado, porque la Biblia no se contradice. El que practica el pecado es del diablo. De manera que el que es de Dios se aparta de todo aquello que desagrada a Dios. Por eso debe de servirnos a nosotros de reflexión. Dios nos escogió. Ostentamos y decimos, no, yo soy escogida por Dios. Yo soy escogido y le cantamos a Dios, Dios me escogió.
Gloria a Dios. Pero Dios te escogió para que seas santo y sin mancha delante de Él. De manera, ¿qué hace entonces? Hablando de que eres elegido y por otro lado vives en pecado, practica el pecado y te sientes cómodo como que nada ha pasado. Es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De manera que si usted está en pecado y si usted vive continuamente en pecado y él practica el pecado, entonces cuidado con estar jugando con que soy escogido, con que soy predestinado. Porque la Biblia establece la coherencia perfecta en que aquellos a quienes Dios escoge son aquellos también que deben de vivir una vida conforme a Jesucristo en esta tierra. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hoy día hay tantas personas que dicen que son cristianas y cada vez se hace incluso hasta más difícil definir quién, a la vista obviamente, porque Dios conoce a los que son suyos. Pero ahora mismo cualquiera dice que es cristiano. Pues la Biblia presenta cómo es que vive un verdadero cristiano, no como el mundo lo presenta. Y ahora mismo dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No es que Dios sea un tirano, no es que Dios sea un dictador celestial, no es que Dios esté haciendo las cosas. Bueno, recuerden que duramos varias semanas hablando sobre la soberanía de Dios en la historia, la soberanía de Dios en la creación primero y también la soberanía de Dios en la salvación. Y el texto no te está diciendo ahora en Efesios que Dios hace las cosas de mala manera o porque sea un Dios tirano como muchos piensan. No, Dios hace las cosas en amor. Y eso es lo que dice el texto. Porque déjeme decirle algo, el hecho de que usted esté aquí, el hecho de que usted le sirva a Dios, el hecho de que usted haga lo que hace para Dios, ha sido porque Él nos amó primero. Ha sido porque su gracia ha sido mayor y será mayor. Porque nosotros, hermanos, por naturaleza no queremos seguir las cosas de Dios. Por naturaleza queremos vivir como están los que están en el mundo. Que dicho sea de paso, me da pena escuchar a creyentes decir, ay, si yo hubiese sido impío. Y cuando les pasa algo, a un altercado con alguien, tú no me conoces a mí, porque cuando yo era impío, no extrañes ser impío. Dele gloria a Dios que fue rescatado de esa vana manera de vivir. Dele gracias a Dios que por el amor del Señor, mucho antes de todos y de todas las cosas, el Señor nos escogió para ser adoptados hijos suyos. Y yo no sé si usted considera un privilegio mayor que ese. Ser hijo de Dios. Algo que todo el mundo lo reclama hoy día. Ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Porque cada vez que se menciona una bendición espiritual, cada vez que se menciona de estas cosas por la cual debemos de dar gracias, por eso decía hace un momento, que si usted no tiene motivo, como decimos por ahí, para dar gracias, léase Efesios. Vuelvo y repítalo para que usted vea que siempre habrá un motivo para dar gracias. Siempre. Pues aquí dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Qué bendición es saber que hoy por su gracia y por su amor somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios tiene una connotación demasiado fuerte, porque de ahí dependen tantas cosas. Hoy día ustedes encuentran personas que dicen o que hubiesen anhelado ser hijos de tal político, de tal artista o de tal cosa, y al final, pero nada mejor que ser llamados hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que dijo el apóstol Juan?
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí compare con este versículo: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. De manera que no veamos a Dios como un ser iracundo, un ser que hace las cosas de mala manera. Al final sabemos que Dios hace lo que Él quiera, a la hora que Él quiera y como quiera, porque Él es soberano. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Usted y yo lo sabemos. Pero no es algo que viene, sino que, como dice el texto, según el puro afecto de su voluntad. Como dicen otras versiones, de su buena voluntad, su beneplácito. El beneplácito de Dios fue idear y llevar a feliz término el plan de salvación para todos nosotros. Y como dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. El apóstol Pablo es coherente en expresar que nada de lo que hemos recibido es para ahora mismo vanagloriarnos, sino para darle la gloria a aquel que hizo todo lo posible para que ese plan perfecto se diera y hoy estemos donde estemos. Si el plan estuviera en nuestras manos, hace rato se hubiese dañado todo. Para que las cosas funcionen, deben estar en las manos de Dios. Para que las cosas funcionen, deben estar en el plan perfecto de Dios. Y el propósito y parte del propósito es precisamente para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Dios ha hecho es para eso. Como resultado de esa gracia en la adopción, el universo tendrá un verdadero concepto del propósito de Dios, de su carácter, y responderá con expresiones de alabanza. Otra vez volvemos atrás. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchamos palabras como esta, tenemos que volver otra vez y entender que todo eso Dios lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia. Si usted no le ha dado gracias a Dios, si usted no ha exaltado a Dios, posiblemente no ha entendido la magnitud, no ha entendido la amplitud de estas bendiciones espirituales. No se siente incómodo cuando alguien, cada vez que le toca dar acción de gracia, como decimos, diga, yo doy gracias a Dios por la salvación de mi alma. No se inquiete por eso. No diga que es una acción de gracia repetitiva. No diga que por qué siempre dan gracias por lo mismo. Todo el tiempo debemos darle gracias a Dios por su salvación. ¿Y qué hemos hecho? La Biblia lo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, si esto es un plan eterno, ¿por qué nos cansamos de darle gracias a Dios? ¿Por qué estamos nosotros mezclando una cosa con otra? Y si no me va bien en la semana, no hay acción de gracia para Dios. No. Cada vez que usted tenga que escuchar o que le digan que dé algún motivo de gratitud a Dios, recuerde todas las bendiciones espirituales. Si usted dice, mira, es que no sé, no recuerdo, yo le doy gracias a Dios porque me escogió antes de la fundación del mundo. Yo le doy gracias a Dios porque en amor me predestinó para ser adoptado hijo suyo. Yo le doy gracias a Dios porque por el puro afecto de su voluntad. Yo le doy gracias a Dios porque he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo le doy gracias a Dios porque, como dice el versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo le doy gracias a Dios porque me ha llenado de su gracia y me ha permitido ser aceptado en Él, en Cristo. Así como cuando el Señor hablaba de su Hijo, el hecho de que hoy podamos recibir la bendición de ser aceptados, ser favorecidos, ser llenos de su gracia. Si usted no lo ve como un motivo de dar gracias, hoy
comience a hacer una lista de cosas, porque Efesios nos presenta una parte, pero en la mayoría de las cartas que vemos en el apóstol Pablo y los demás, nos presentan una serie de bendiciones que hemos recibido, que posiblemente, y quizás sea el caso en algunas personas, nunca le hayan dado gracias a Dios por estas bendiciones espirituales. Si no me va bien aquí, no le doy gracias. No, todo el tiempo dele gracias a Dios. Si usted no encuentra motivos, aquí tenemos demasiado. Ser aceptados, aceptos en el amado, aquel por quien tenemos todo y hemos recibido todo. Ustedes saben, Jesucristo. Y dice más el versículo 7, vamos avanzando, en quien tenemos redención por su sangre. Siga anotando la lista, porque nuestra condición era una condición de esclavo. Nuestra condición, no había remedio para nosotros mismos liberarnos en la condición en que estábamos. Y el precio que Dios pagó fue precisamente entregando a su único hijo por nosotros, como pago perfecto para poder redimirnos, liberarnos. Y era necesario el derramamiento de su sangre. Esto nos hace pensar en los sacrificios que se tenían que hacer en los tiempos cuando estaba la ley y el pueblo se tenía que regir por esto. Se tenía que entregar un animal en rescate, y en este caso Jesús, su propio cuerpo lo entregó por todos, dice la Biblia, por su sangre, para que pudiéramos obtener, porque obviamente sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice allí, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y qué bueno que presenta este contraste, porque ¿cuántos pecados cree usted que cometió o ha cometido en esta vida? Antes de convertirse, antes de entregarle su vida a Cristo, ¿puede hacer usted un cálculo de todas las cosas malas que hizo? Más adelante, el capítulo 2 va a dar una idea interesante, y es que dice que en la condición en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo todo lo que decían nuestros pensamientos, los designios de la carne y todo eso, pero dice la parte que sigue, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ahí habla de la salvación otra vez. Por aquí se menciona el perdón de pecados, nos dio redención, dice, según las riquezas de su gracia. ¿Usted conoce la profundidad de eso? Porque es que por más cosas que hayamos hecho en esta tierra, por más pecados que hayamos cometido, no hay nada que pueda superar las riquezas de su gracia en nuestras vidas. Y esa es la esperanza y la confianza que tenemos. Las riquezas de su benignidad, como habla también Romanos 2:4, las riquezas de su gloria, y más adelante. O sea que por más que podamos decir, y personas que digan, es que Dios no me va a perdonar, porque es que yo he tenido demasiadas cosas malas en esta tierra, yo he cometido demasiado pecado, yo le he hecho mal a mucha gente, y gente que dice, pero ni yo mismo me perdono de lo que es hecho. Recuerde estas palabras: el Dios Todopoderoso envió a su Hijo, Cristo Jesús, para que podamos tener redención por su sangre, el perdón de pecados, dice la Biblia, según las riquezas de su gracia, que sobrepasa todo entendimiento. Y esas riquezas de su gracia, como dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esta frase puede unirse tanto con lo que antecede del versículo con lo que sigue más adelante. Si se considera como parte del versículo 8, muchos entienden que se refiere a esa esfera en la cual la gracia de Dios no es conferida. De esa forma, entonces, sabiduría e inteligencia se refiere a ese don divino para el hombre. Pero si se considera como parte de lo que viene ahora, el versículo 9,
esa expresión, sabiduría e inteligencia, se refiere simple y llanamente a esas cualidades de Dios. El tema es que cuando se está interpretando textos de la Biblia, debemos de saber también que en los originales no existía, como lo tenemos ahora, los llamados signos de puntuación ni división de palabras. Y a veces ahí se pierden algunas que otras ideas. Pero es interesante que lo que dice el versículo 9 nos da un poquito más luz. Dice el versículo 9, dándonos a conocer. Conéctelo ahora con lo que dije anteriormente, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos, ahora refiriéndose a ellos, a conocer el misterio de su voluntad. O sea que en realidad lo que Pablo había recibido, para poder entender esto, debía ser conferido por Dios en toda sabiduría e inteligencia. Porque el hombre impío no podrá discernir jamás esto. Y lo que Pablo está expresando aquí era algo que todavía para todos los demás que iban a recibir esto, era algo nuevo. Y por eso va a utilizar el término misterio. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo ponía el ejemplo del mismo apóstol Pablo, que recuerden que cuando el Señor le llama, él estaba en plena persecución a la iglesia, asolando a los cristianos y haciendo toda clase de mal, porque sabemos que era fariseo de fariseos y él estaba en contra de los cristianos. Dios, el Señor Jesucristo, toma a Pablo, sabemos lo que sucedió en Damasco, y Pablo lo menciona como testimonio en diferentes ocasiones, especialmente en el libro de los Hechos. Pero había muchas cosas que Pablo no sabía. Hasta ese momento Pablo podía hacer una sorpresa, todo lo que estaba viviendo, y lo mencionó como testimonio muchas veces. Sin embargo, en la medida que Pablo, y Dios le dio esa gracia y esa sabiduría, y para poder escribir estas cartas, todo lo que Dios le había revelado, él mismo, cuando le escribió a los Gálatas, dio una nota interesante. Miren lo que dice Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Usted está escuchando eso? Gálatas 1:15 dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjense que Pablo, cuando ya le escribe a los Gálatas, en esa ocasión, él está expresando algo que posiblemente él no sabía, pero que Dios ya le había hecho entender, que lo que Dios hace en nosotros, hermanos, va mucho más allá del momento, como vuelvo y repito, en que usted nació, en que usted comenzó a tener conciencia de las cosas. Pablo no tenía idea de eso. Él sabe que tuvo un encuentro con Jesucristo, quedó ciego, camino a Damasco, todo eso lo sabemos. Pero cuando ya escribe sus cartas, él está expresando cosas que solamente Dios se la pudo revelar. Y la doctrina de la gracia era algo muy profundo, porque piensen por un momento, el apóstol Pablo, su mente estaba totalmente enfocada en la ley, en lo que él había aprendido como fariseo. Y para Pablo poder entender eso, Dios tuvo que cambiar su manera de ver las cosas. Dios tuvo que, como él mismo dice, porque no era algo tan sencillo de entender, él tuvo que decir que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso era un misterio, según su beneplácito, el cual se ha puesto en sí mismo de reunir todas las cosas
en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Observen que lo que Pablo está diciendo es algo muy profundo que él tuvo que decir, que Dios tuvo que darle a conocer a él y también a otros apóstoles que hablaron sobre estos temas. Pero ¿ustedes recuerdan lo que dijo Pedro? Pedro dijo, finalizando su carta acerca del apóstol Pablo, dice el hermano Pablo, que muchas de sus epístolas, que son ¿qué? Difíciles de entender. Y está hablando también acerca de estos temas profundos. De manera que lo que Pablo, y por eso creemos claramente que toda la escritura es inspirada por Dios. Porque lo que Pablo está diciendo es algo que ni los judíos de renombre podían saberlo. Usted supo lo que pasó con Nicodemo, que era un miembro del Sanedrín, era un principal entre ellos, que conocía la ley, pero cuando el Señor le habló de cómo podía entrar en el reino de Dios, él solamente dijo, cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento, él solamente dijo que si puedo entrar en el hombre, en el vientre de su madre y volver a nacer. No lo podemos juzgar porque era la manera natural de que ellos podían ver las cosas. Pues precisamente Pablo era de esa línea y Dios tuvo que hacerle entender esto. Como a nosotros hoy día, que aunque todavía tenemos la Biblia, hay tantas cosas que posiblemente nos cuesta entender, pero el Espíritu Santo nos instruye. Y qué bueno saber que ese plan perfecto que nunca podía pasarle por la mente a un judío, y entre las cosas que él va a mencionar más adelante, tiene que ver con que judíos y gentiles juntos, que judíos y gentiles formaran la iglesia, que judíos y gentiles podían adorar juntos a Dios, con que ya no hay griegos, donde ya no hay judíos, donde no hay mujer. Algo que generó tantos problemas en el primer siglo que Pablo tuvo que escribir varias cartas para tratar de explicar esta realidad, este gran misterio. Un judío no podía entender jamás esto. ¿Usted sabe lo que Dios hizo con Pedro a través de esa visión de los cuadrúpedos? Para que él entendiera que lo que Dios limpió no le llamara inmundo. Ustedes saben que él tenía que predicarle ¿a quién? A Cornelio y a otros más. Y Dios tuvo que hacerle entender a Pedro lo que ya Dios había hecho. Que ya no era solamente ellos, es que Dios tenía un plan donde también nosotros hoy día estamos incluidos. Nosotros hemos sido, por la gracia de Dios, y somos parte de esta gran bendición. No había forma de que un judío entendiera de que podían judíos y gentiles juntos formar la iglesia. Hubieron algunos que se mezclaron, Dios así lo quiso, dentro de la línea del linaje de Jesucristo. Entre eso está Ruth, la moabita, y otros más. Rahab, por ejemplo, que era de Canaán, que también formó parte de esa línea, y otros prosélitos que se unieron. Pero de que ya que Dios iba a tener un pueblo, la iglesia en este caso, juntos todos, eso era algo difícil de asimilar. Y Pablo fue uno de los primeros que Dios escogió para dar a entender este gran misterio. Y Pablo fue hasta perseguido por eso, porque él perseguía, pero después los persiguieron a él. Pero también dice en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, porque también eso es parte de ser hijo de Dios, habiendo sido predestinado, otra vez lo reitera, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuántas veces ve usted que se repite voluntad allí? ¿Cuántas veces observa que lo que Dios hace, lo hace según su propio plan, según su propósito, según su beneplácito, según el puro afecto de su voluntad? Todo eso dice el texto. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, se está refiriendo a Él
y a los demás como judíos. En Él también vosotros, o sea, evidentemente la salvación y todas estas cosas que hemos recibido a través de la línea de los judíos, Jesucristo era judío, todos ellos eran judíos, pero no era solamente estas bendiciones para ellos. Ahora Pablo hace un ejercicio entre nosotros y vosotros. Y cuando se oye o se escucha el término vosotros, también se mencionan a los gentiles o se incluyen a los gentiles. Y aquí dice, en primer lugar, el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Se refiere a ellos como judíos. Pero también en Él, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo que generó caos cuando vieron que el Espíritu Santo también lo podían recibir aquellos que no eran judíos, que no eran de su línea. Pero en este caso particular, Pablo también dice, una de las razones principales por la que todos, sean judíos o gentiles, todos hemos recibido esta gracia. Y por eso dice vosotros también. Recibir y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Otra vez lo repite, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la estampa que nos garantiza a nosotros todo esto? Tiene que ver con haber recibido, ser sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como ya lo hemos hablado muchas veces, el sello del Espíritu Santo no es como algo que usted pone en una tienda para ponerle un precio, y si ese no es el precio, se lo quita y se lo pone otra vez. No, esto es un sello permanente. Esto es un sello que la Biblia no presenta como algo que se quita y se va, y viene y se va. Es un sello que tiene todo creyente, todo aquel que ha recibido, como dice la Biblia, todo aquel que ha oído la palabra, el evangelio de salvación y ha creído en él, recibe el Espíritu Santo. Y ese recibimiento no es algo que se da continuamente, porque está incluso en pasado. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si es algo que si usted quiere saber cuál es la garantía, las arras de nuestra herencia y lo que nos va a permitir, como dice la Biblia, hasta la redención de la posesión adquirida, es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si hay algo también, para finalizar, por lo que debemos darle gracias a Dios, es por el sello del Espíritu Santo. Usted sabe lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Enviaré otro consolador. Y el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está permanentemente en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo, como dice Jesús, nos guiaría o nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, habita en el cristiano. De manera que cuando usted peca, dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista, porque está con nosotros. Que el Señor nos ayude a poder vivir vidas que agradan al Señor. Cuando estudiamos todo lo que Dios ha hecho, hermanos, para que estemos donde estemos, recibamos la salvación, vivamos para Dios, no hay forma de que nosotros dejemos de pensar que Dios es digno de toda gloria. Fíjense que se repite muchas veces, para alabanza de su gloria. Todo el tiempo, para alabanza de su gloria. ¿Cómo es posible que Dios nos crea a nosotros?
fuimos creados. Le fallamos a Dios. Dios tiene un plan perfecto de redimirnos. Perfecto. Durante el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, viene Jesucristo, muere por nosotros, nos redime. Perfecto, nos redime. Pero Dios no nos deja ahí. Nos redime, pero también nos envía el Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Y si usted se pone a analizar todo lo que Dios, que podría decir ya basta, con haber entregado su vida en la cruz ya es suficiente. Le entregamos nuestra vida a Cristo y ya no hay problema. Pero el Espíritu Santo muere en nosotros. Dice el mismo Señor Jesucristo que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos perdona. ¿Cuántas cosas podemos pensar y analizar y aún así decimos que no tenemos razón para darle gracias al Señor? Siempre habrá motivo para darle gracias a Dios. Y por eso yo quiero, hermanos, que concluyamos con esta canción. Esta canción que cantamos hace un momento, en lo que hemos hablado hasta este momento, que podamos ahora, en la medida que expresamos estas palabras, cantar con entendimiento, cantar a sabiendas de que lo que la palabra de Dios dice se cumple y se seguirá cumpliendo hasta aquel día en que estemos con Él. Pero si hay algo que nos da seguridad a nosotros en esta tierra, es saber que Dios cumple su plan y que Dios no deja nada a medias. Lo que Dios inició, lo va a completar, porque Él es el soberano. Amén. Y habiendo escuchado su palabra y adquirido ese conocimiento por parte de las Escrituras y de parte de Dios, como hablaban sus profetas, cantemos nuevamente qué tan grande y la paz que tenemos para con el Señor. Y me gustaría leer nuevamente los siguientes versículos rápidamente. El versículo 6 y 7 de Efesios dice de la siguiente manera: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Cantemos a Cristo. Tantas maravillas, que pudiéramos por favor ponernos sobre nuestros pies para cantarle nuevamente qué tanta gracia, qué tanta paz Él ha tenido para nosotros. Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin ti. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre pagó? ¡Qué expiación tan grandiosa tú das! Que el más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí.
Amén. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Amén. Así es, la gracia del Señor a través de su Hijo Cristo, que vino a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Hemos aprendido bastante durante el libro de Efesios. Ahora no solamente cantemos con la música, sino con el entendimiento de lo que hemos aprendido. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Gracia vino a mí. Amén. Así es, la gracia que Cristo mostró sobre cada uno de nosotros. Es lo que usted y yo tenemos en un día. Es la gracia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que como mencionábamos antes, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo siervo y tuvo una muerte de cruz. Sirvamos de igual manera a través de su Hijo Cristo. No se sienten, amados.